Pues buenos días a todos los medios. Bueno, como siempre, agradeceros la presencia y acudir a esta convocatoria, que en esta ocasión pues es muy gratificante para mí estar hoy aquí, compartir con los ceutíes otro importante paso en la preservación de nuestro patrimonio documental y de nuestra historia. Bueno, junto con José Luis y Rocío, a los cuales luego les daré paso para que comenten de forma más pormenorizada otros detalles. Y bueno, por poner en contexto, el motivo de la rueda de prensa no es otro que compartir eso, pues la preservación exitosa de dos documentos, de dos libros antiguos de gran valor para nuestra ciudad. Por un lado tenemos el libro de Jorge Seco, datado en 1586, y el libro del Hospital de San Blas, que abarca entre los años 1662 y 1682. El libro de Jorge Seco proviene de la veeduría o Real Hacienda de Ceuta y fue recuperado por el profesor Posac y Gordillo, quienes lo conservaron y lo donaron al archivo municipal. Agradecerle enormemente, ¿no?, desde aquí pues aquella labor de conservación que a día de hoy pues forma parte ya de nuestro legado histórico. Es un testimonio invaluable de la vida de nuestra ciudad. Pues enumera todos los habitantes que recibían ingresos de la corona y detallaba sus funciones. Nos ofrece pues una ventana al pasado y nos permite conocer mejor la estructura social y económica de nuestra ciudad en aquel siglo, en el siglo XVI. Por otro lado, tenemos el libro del Hospital de San Blas, que forma parte de los registros de hospitalización más antiguos de nuestra ciudad y procede de la Santa y Real Casa de la Misericordia y llegó a nuestros fondos a finales del siglo XIX, junto con el archivo de esta institución benéfica. Su contenido, ahora también nos contará José Luis, pues es esencial para entender la atención sanitaria en aquellos años. Y bueno, estas restauraciones de estos libros han sido fruto de la colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y también gracias a la restauradora Carolina Maqueda Meléndez, quien dirige este taller de restauración. Esta labor pues forma parte de esa colaboración que ya llevamos desde 2001 teniendo en la restauración de estos documentos. No solo en la restauración, también en la digitalización de series documentales y de otros documentos, y como digo, desde 2001, desde cuando llevamos colaborando en este trabajo de restauración de libros. Y bueno, pues destacar esa labor de preservación, ¿no?, de nuestro patrimonio documental, pues es fundamental para también las futuras generaciones y para el legado de nuestra ciudad. Invitamos a todos los ceutíes, a todos los ciudadanos, a todos aquellos curiosos que deseen ver estas maravillas, ¿no?, restauradas y conservadas en el archivo. Y sin más, pues doy la palabra a Rocío, en primer lugar, para que nos hable de forma más pormenorizada de cómo ha sido ese proceso de restauración. Rocío, cuando quieras. Buenos días, gracias a todos por haber venido. La tarea fundamental de los archiveros es conservar documentos. Nosotros hemos tenido la suerte de haber recibido una cantidad de documentos bastante importantes que provienen desde el siglo XVI. Entonces, la tarea de conservación ha sido para nosotros lo más importante. Conservar no solamente significa mantener los documentos tal y como tú los has recibido,
porque al fin y al cabo los documentos, el papel, el pergamino, todos sabemos que se deteriora con el tiempo. Llega un momento en que tú no puedes los vas a mantener, pero se van a ir deteriorando. Encontrar una persona, un equipo que restaure es bastante complicado, porque hacer una intervención en un libro, en el papel o en el pergamino inadecuada, puede hacer que ese pergamino se destroce y ya no sea más difícil volverlo a poner en marcha. Desde este punto de vista, desde que empezamos a trabajar con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que dirige Santiago Saborido y que se prestó a trabajar con nosotros, hemos encontrado una restauradora que está haciendo un trabajo espléndido, en donde lo que se prima no es solamente la belleza, sino se prima sobre todo la conservación, que los injertos de piel, la limpieza y la restauración del papel sea lo más adecuada posible. Es un proceso muy lento. Siempre me preguntan por el dinero. No es un proceso caro, no un problema de dinero, es un problema de que es un proceso que hay que hacer muy lentamente. Llevamos ya 4 años trabajando, hemos enviado 9 libros, 2 están ahora mismo en Cádiz y estos que se han ido restaurando. Hay que tener en cuenta también que tenemos la ventaja de que el Archivo Histórico Provincial de Cádiz se presta a la custodia del libro, con lo cual nosotros llevamos el libro a un archivo donde va a estar custodiado y nos lo devuelve el mismo archivero. Es una gran ventaja no tenerlo que dejar en cualquier taller donde puedan entrar gentes ajenas al mundo archivístico. Yo le voy a dar la palabra a José Luis porque creo que es el que mejor conoce tanto el proceso de restauración como los libros en sí mismos, porque él los ha estudiado mucho más que yo como historiador y como cronista. Bien, buenos días. Pues como han dicho Pilar y Rocío, en nuestro programa de colaboración con el Archivo Histórico Provincial tenemos 2 líneas. La línea de digitalización de fondos de la ciudad que tienen ellos, porque eran nuestro archivo de cabecera en algunas cosas, y luego la línea de restauración. Nosotros nunca nos habíamos podido permitir el lujo de tener restauradores. La cultura siempre está muy mal financiada, los archivos peor, y tener especialistas para ciertas cosas es prácticamente imposible. La cuestión está en que el Histórico Provincial tiene una restauradora con un equipo y nosotros hemos llegado a un acuerdo de colaboración. Nosotros encargamos cosas, ellos también, y así ella puede financiarse y puede trabajar. Hemos mandado, como dice Rocío, ya 9 libros. ¿A qué libros le hemos dado prioridad? Pues hemos dado prioridad a los libros que tenían encuadernaciones en mal estado y el interior también en mal estado. En este caso, ella trabaja con papel japonés, restaura página a página. Veréis cómo los huecos, tanto en las fotos como en los libros que tenéis aquí, cómo el documento está reconstruido, pero con una limpieza total en la cual el documento original se mantiene. Hay 2 cosas interesantes en esto. Por una parte, lo que sería el contenido en papel, que tiene una restauración difícil, de limpieza, a veces de potenciación con químicos de las tintas, que están medio borradas. Esto nos pasa no solo con libros muy antiguos, como estos del siglo XVI y XVII, sino con libros del siglo XIX de papel químico, que, como sabéis, tiene una problemática intermedia entre los muy, muy antiguos, que se conservan maravillosamente, y, por ejemplo, lo que sería un papel de periódico, que es un papel totalmente químico y ya sabéis el mal resultado que da. Entonces, en medio hay una serie de papeles que hay que mejorar en las tintas. Luego tenemos el tema de las encuadernaciones. En nuestra ciudad el tema de las encuadernaciones es interesantísimo. ¿Por qué? Porque los encuadernadores del siglo XVII y XVIII compraban antiguos códices con los cuales reaprovechaban las hojas de pergamino y con ellos se encuadernaban. Fijaros en ese libro que tenéis ahí, que es el que está en pantalla. Este es un libro del siglo XVII, pero está encuadernado con una hoja. Tenemos bastantes libros con hojas de ese mismo códice. Es un códice del siglo XI, en letra carolina. Es lo más antiguo que se conserva en Ceuta. Las hojas de ese códice del siglo XI
que se utilizaron para encuadernar libros en Misericordia, en el Ayuntamiento y en la Catedral. Todo esto no es solo un detalle de un fondo nuestro y es importante para nosotros. Deciros que, por ejemplo, las hojas de ese códice de letra carolina han sido investigadas por la catedrática de Paleografía de la Universidad de Sevilla y publicadas por ellas. En cuanto a estos libros que estamos hablando, pues aquí presentamos los dos últimos restaurados. Por una parte, este de 1586 y por otra parte, de Hospitalidades del siglo XVII. En el caso del libro de Jorge Seco, es un libro que pertenecía a la documentación de la Real Hacienda. Ese archivo desapareció y los libros, pues algunos aparecieron en anticuarios y demás. Hace medio siglo, los profesores Carlos Cossack y Manuel Gordillo lo encontraron y lo compraron con fondos de la Asociación de Ante Alighieri. Y pasados los años lo entregaron al Archivo General. Es un libro súper interesante. ¿Por qué? Porque es la primera relación de habitantes de la ciudad, pero de habitantes con los cargos y las funciones que desempeñaban y con el dinero que cobraban. Se puede decir que esto es el padre de nuestros padrones, que es el padre de nuestra documentación económica y que es también el padre de nuestro, por ejemplo, el plus de residencia. Porque es que aquí está la base de todo lo que se cobraba por vivir en Ceuta o por los servicios que se habían hecho en Ceuta. ¿Por qué se hace en este momento? Bueno, pues porque Felipe II acaba de hacerse cargo de la ciudad dentro de la corona portuguesa y manda a un veedor, que es Jorge Seco, a que haga lo que podríamos llamar ahora mismo, en el lenguaje de hoy, una auditoría, para saber qué es lo que pasa en la ciudad, quién hay, bueno, cuál es la administración y sus directores, cuál es la gente que pertenece a la Iglesia, que pertenece a la Marina. Todas las funciones de la ciudad están representadas aquí, con su nombre y apellido. Esto ha sido estudiado por no menos de 6 historiadores y la última versión que acaba de salir de este libro la ha hecho una profesora de una universidad portuguesa. Acaba de ser publicado en Portugal hace unos meses. Es decir, son libros que están muy utilizados por historiadores españoles y historiadores portugueses. En cuanto a aquel, pues le pasa un poco lo mismo. Ya decimos que tiene la primera característica, las hojas del siglo XI que forman parte de la encuadernación y luego el contenido. Estamos hablando del segundo hospital conocido de la ciudad, un hospital que funcionó en el siglo XVI y XVII y era el único hospital que había en Ceuta. Estaba en la Plaza de África, el Hospital de San Blas. De modo que esto es el registro de entradas y salidas del hospital. Es interesantísimo porque hay muy pocos. Es decir, si nos damos cuenta que de hospitales del siglo XIX o XX no quedan prácticamente registros, tener los registros del siglo XVII del hospital de la ciudad es muy importante. También se han hecho tesis doctorales sobre él, de tipo sanitario y de tipo poblacional. Es decir, que son obras que han tenido función y que siguen teniendo función en la historiografía. En las cajas veréis los restos que han salido de las restauraciones. Por ejemplo, para hacer una encuadernación se refuerza con cartones, con otros documentos antiguos, luego cómo estaban cosidos, las cuerdas. A veces dibuja las marcas de agua, como este escudo de España que ha sacado de las páginas. Es decir, que el trabajo es sumamente completo y muy interesante. Deciros también que estos libros, antes de llevarse, estaban digitalizados en color con gran calidad en nuestro archivo. Y ahora seguramente haremos una nueva digitalización para colgarla y que se pueda ver pues cómo está, porque así podemos ver el proceso, la digitalización antes del proceso y después del proceso. Toda esta documentación lleva muchos años colgada en nuestro repositorio y en nuestro programa, el que está accesible a todo el mundo sin incluso necesidad de venir. Y bueno, más o menos, pues eso es lo que puedo contar en los libros.